quedo con muchos dolores que no tenían explicación. Yo no sabía por qué eran dolores tan fuertes, dolores que venían inclusive hasta mis rodillas. Y a partir de ahí baja mi carga laboral, ya no podía, y el estrés y el dolor. Y ahora entiendo qué era la inflamación. Yo tenía un proceso que aún lo tengo sanando en el intestino delgado, que se llama hipermeabilidad intestinal. Y eso no te lo pueden diagnosticar con ningún estudio. Algo que tenemos o deberíamos de entender acerca de la alimentación es que tiene que ver mucho con cómo yo la percibo. Yo tengo que entender, y eso yo lo tuve que entender en lo que viví, que lo que yo tengo como alimentación no es realmente alimentación lo que percibe mi organismo. Mi organismo percibe información. De acuerdo a lo que yo consumo, a lo que yo me pongo encima del cuerpo, de la piel, tengo la información que le estoy dando a mi organismo. Después de que yo di a luz mi primer bebé en el 2010, sufrí muchos cambios. Las mujeres sufrimos muchos cambios en el embarazo, cambios hormonales, de posicionamiento de órganos internos, de elasticidad. Y nadie te informa de eso, ¿no? A lo mucho te ponen un sencillo antibiótico y te mandan a casa hasta que en mi caso no logré tener un parto normal, un parto natural, tuve un parto cesárea. Así que en ese caso tenía una herida y lo único que hacían era curarla. Después de eso solamente miraron la herida y yo me fui a casa y seguí mi vida. El tener un bebé demanda mucho esfuerzo, estrés. Con el trabajo se suma ese estrés y ahí empieza un desequilibrio, o por lo menos eso pensaba yo. Había mucha inflamación todavía, la comida que comía trataba de que sea muy sana, en mi entender de sano, y procuré dar lo mejor que yo pensaba que era tanto a mí como a mi familia. Pero aún seguía un proceso inflamatorio, había sobrepeso y no había una gran cantidad de comida, pero sí había un desorden de comida, desorden en horarios, por el trabajo, por el cansancio, por el agotamiento. Es aquí donde empieza un declive en mi organismo, en mi cuerpo. ¿No? Todo eso va sumándose hasta la llegada de mi segunda bebé en el 2016. Ya yo tenía bastantes dolores, ¿no? Dolores en uno y otro lugar. Cuando yo doy a luz a mi segunda bebé, igual por parto cesareano, ya esperé que ella quiera nacer, no no puse la fecha del parto, ¿no? Ella simplemente quiso nacer y sí fue parto cesárea porque ya tenía una herida y la barriga estaba grande y estaba presionando y el útero podía romper directamente con una pujada, entonces me recomendaron de que no. Y además de eso ya venía yo con mucho cansancio, ¿no? Nace mi hija. Y al nacer ella, yo quedo con muchos dolores que no tenían explicación. Yo no sabía por qué eran dolores tan fuertes, dolores que venían inclusive hasta mis rodillas. Era impresionante, que parecía que me había dislocado las rodillas y no era así. Y a partir de ahí baja mi carga laboral, ya no podía no cumplir con el trabajo, sino no hacerlo de la mejor forma y el estrés y el dolor. Desde ese parto, desde el nacimiento de mi hija, viene mucho dolor. Tengo que parar, tengo que frenar muchas cosas. Y la inflamación continuaba y continuaba y continuaba y continuaba. Se hacía mayor en los episodios del periodo menstrual, se hacía mucho más fuerte. Yo tenía inflamaciones grandes, muy graves, parecía embarazada todo el tiempo, especialmente en esa semana del periodo menstrual. Y vivía con dolor, vivía con mucho dolor. Se fue haciendo más fuerte el dolor en 2018, 2019 y estaba muy inflamada. Y yo me preguntaba y le preguntaba a Dios y decía, ¿por qué estoy tan gorda? ¿No? No era obesidad grande la que tenía, pero sí, no, eso que le ajusten los pantalones, de que aprieten las blusas. Y no entendía qué era lo que estaba pasando, porque no comía muchas cosas, ¿no? Y no en grandes cantidades. Y peor era esa semana del periodo donde ya todo como si se hubiera desconfigurado todo mi organismo y empezaban muchos más dolores.
Eh, Fue en el 2020, en enero y febrero, me hacen un montón de exámenes, así por insistencia de mi cuñada, mi hermana Maribel, y ella me dice, no, anda al médico, mi esposo también. Entonces yo empiezo a hacer una serie de análisis y de estudios que en teoría me iban a dar la respuesta de lo que yo estaba sufriendo, ¿no? Entonces, todos esos análisis, aparte de gastar un montón de plata, arrojaron algo que me dejó muy desconcertada. Me hicieron exploratorios, ¿no? Exámenes exploratorios también. Yo muy preguntona, muy queriendo saber qué era lo que estaba pasando. El último médico que me toca es un japonés y casi no hablaba, parece que no habla mucho con las mujeres, entonces no me habla mucho, pero le dice a mi esposo, no, ya tiene algunos divertículos en el intestino y hemos encontrado un pólipo que lo vamos a sacar y le van a hacer el estudio. Pero de ahí no, cuando yo me encuentro con él para que me dé los resultados, él me dice, no, eso es estrés, eso es hereditario y esto me hace tratamiento. Ay, no tiene cura. Bueno, entonces si no tiene cura, ¿tendré que vivir con ese dolor? Fue mi pregunta. Ahí, enero, febrero, marzo, llega la pandemia. Ya venía la pandemia, llega la cuarentena aquí a Santa Cruz y nos encierran. Para muchos el encierro fue horrible, para todos fue horrible, pero para mí fue el inicio de sanidad, de cura en mi cuerpo. Ahí estaba yo haciendo todo en la casa, estábamos encerrados, el estrés del encierro, el colegio de los chicos. eh, yo me levantaba con dolor, me acostaba con dolor, inflamación. Para ese entonces ya yo me había acostumbrado a los antiinflamatorios, ¿no? Entonces yo tomaba un blister de antiinflamatorios, una cosita larga que tenía 10 o 12 inflamatorios, algunas veces hasta el día, porque ellos no duraban 8 horas. El antiinflamatorio se toma 8 horas y a las 8 horas volvés a tomarlo. Ya yo estaba tan acostumbrada a ellos que me seguía tomando y seguía tomando y seguía tomando, no sabiendo que eso estaba haciendo muchísimo más daño en mi cuerpo. Y el tratamiento que me da este médico cuando yo salgo de su consultorio fue un tratamiento muy caro que no lo quería hacer porque honestamente los médicos a mí nunca me convencieron de ninguna forma. Sus tratamientos eran puros fármacos, ¿no? Y algo intrínseco en mí es que no me gusta tomar pastillas ni remedios. Entonces, lo hago el tratamiento, ¿no? Porque me dicen, o sea, hemos gastado mucha plata, no sé. Y bueno, al tiempo yo empiezo a ver la posología de todos esos medicamentos y eran antiinflamatorios tal cual yo había venido tomando. Entonces, eso no iba a sanar. Tal cual él me dijo, eso nada la va a sanar. Entonces, era una cosa muy paliativa. Luego nos encierran, como les decía, y yo empecé a hacer cosas dentro de casa para tratar de mejorar. Un tiempo estuve con vegetarianismo en mi casa, ¿no? Yo fui vegetariana y esto para un próximo post, una próxima historia, yo fui vegetariana durante 15 años de mi vida. Entonces yo el día que me casé empecé a comer carne y ya era normal mi alimentación, ¿no? Pero paréntesis fui. Entonces yo dije, puede ser que me ayuden algo, me sane, algo influya en todo lo que me está pasando, algo tiene que ver. Entonces puse el régimen vegetariano en mi casa, no todo el mundo tenía que comer lo que yo hacía miles de cosas diferentes, había el tiempo. Luego, ok, no funcionó, vamos a hacernos veganos, ok, todo vegano, no cero, cero, cero producto animal en casa. Y empecé a hacer, hacía de todo, pero tampoco había una respuesta. Entonces, y los antiinflamatorios eran constantes, ¿no? Los días que nos dejaban salir, ahí salía y compraba algunos, ¿no? Obviamente tenía mal humor, tenía situaciones donde ni yo me entendía, y así que mi esposo me decía, tómate la pastillita, porque funcionaba, ¿no? Y me pasaba el dolor y era una mujer que estaba tranquila, bien y sin inflamación. Pero no era normal y yo cada vez era más corto el tiempo en el que tenía que tomar un antiinflamatorio, o sea, eso yo se volvía invivible, ¿no? Y orando, soy una mujer de fe, buscando al Señor, digo, Dios, si yo tengo que vivir así toda mi vida, yo prefiero morirme, yo prefiero no estar aquí, yo prefiero irme con usted allá tranquila y usted es soberano, sabe qué va a hacer con mi esposo, mis hijos, usted sabe lo que va a hacer, pero ya no quiero estar así. Yo estaba en un borde, en el límite y lloraba por el dolor, ¿no? Mis hijos me vieron llorar muchas veces y de repente ellos ni se acuerdan, pero venían y oraban conmigo y decían, Señor, sana a mamá y sí funcionaba la oración en ese momento. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender. Pueden haber milagros en el cuerpo, pueden haber milagros en el organismo. eh, Siempre tiene que haber una coherencia, ¿no? Con esos milagros que necesitamos, ¿no? Tema para otro post. Y
En eso sé que fue una respuesta de Dios. Yo estaba haciendo tareas con mi hijo mayor, estaba ayudándole en el colegio, era todo un show, ¿no? El tener en la sala las clases y en la otra sala la otra clase. Y entonces, buscando cómo hacer un video, tenía que hacer un video, entro a YouTube a ver cómo se suben los videos y me aparece un doctor que para mí fue de una respuesta de Dios, hablando acerca de las patologías, de las enfermedades, y él decía, no vamos a tratar las enfermedades solamente en sus síntomas, no podemos tratar los síntomas, necesitamos tratar el origen, de dónde vienen, por qué se iniciaron, y el origen es de mucho más atrás. Entonces me interesó muchísimo su charla, empecé a escucharlo, empecé a ver todo lo que él hablaba, todo lo que él decía de muchos alimentos, de la forma de comer, de la forma de gestionar el sueño, el estrés. O sea, era una información tan preciosa, habían cursos, ponencias, talleres, todo lo hice con él y también empecé a seguir. En Europa se conoce más como medicina integrativa, la medicina funcional que acá se conoce más, y empecé a seguir a otros doctores también que hacían medicina integrativa, empecé a hacer cursos, empecé a llenarme de municiones en contra de todo lo que es la enfermedad, de todo lo que yo estaba viviendo, de la inflamación que me estaba pasando. En medio encuentro el tema de los fermentos, de la comida fermentada. La comida fermentada para mí es otro mundo, un mundo maravilloso, la microbiología. Y empiezo a estudiarla, empiezo a hacer muchos experimentos en mi casa, empiezo en mi casa a ver un montón de frascos, de mezclas, de cosas, cada una con una diversidad de bacterias beneficiosas que las empiezo a aprender. Y ahí es donde verdaderamente empieza la sanidad para mí. Entender mi cuerpo, entender que lo que yo introduzco a mi cuerpo es información. Esto es como una computadora. Usted cuando va a hacer un trabajo mete información y esa información es procesada y le sale en una página que usted puede imprimir. En el cuerpo es similar. Todo lo que nosotros vamos a ingerir va a entrar en nuestro organismo, va a entrar en nuestro cuerpo y va a darle la información necesaria. Pero si yo procedo a meter un USB a una computadora y tiene virus, la computadora se va a terminar contaminando. Y cada una de las cosas que nosotros ingerimos o nos ponemos a través de la piel, inclusive olemos o en los ojos, tiene que ver con la información que yo le estoy dando al cuerpo. Si usted come una manzana, si usted come un pedazo de carne, usted no le está dando comida. Las papilas gustativas se deleitan, es algo precioso que hizo el Señor con el sistema del gusto. Saborear todos esos sabores es excelente, pero llega hasta ahí. Lo demás, a partir de la boca, es información que estamos dándole a nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo asimile esa información y la lleve a los lugares adecuados y precisos mediante una buena digestión. Todo eso, el aprender todo eso, el entender todo eso, me hizo cambiar mi perspectiva de vida. Yo tuve una mamá que me crió, ella con la más buena intención de darme el mejor alimento. Ella me daba muchas verduras, sopas, había mucho verde y muchas ensaladas, nos enseñó a comer muchas de esas cosas. Solo que en nuestra época, en nuestra generación, llegaron todos los que eran encajados, lo que era embutido, lo que era enlatado. Y para nuestras mamás el pensamiento fue, wow, esto está limpio, está conservado, tiene inocuidad 100%, entonces esto es bueno. Y empezaron a mezclar la alimentación que traíamos, una alimentación bastante sencilla, basada en plantas de la tierra a la mesa en su mayor parte, empezó a sumársele todos estos alimentos ultraprocesados y empezaron a lastimar nuestro cuerpo. Aún más allá, yo me he dado cuenta de que hay cosas, inclusive antes de nuestro nacimiento, que hacen una incidencia grande en nuestro cuerpo, en nuestra forma de estar, de ser, de vivir. Y uno muchas veces no se da cuenta de eso. Ahora hay estudios que dicen que los padres deberían de alimentarse bien, los que están pensando ser padres, 2 años antes, papá y mamá, para poder traer un bebé sano, íntegramente sano, ¿no? Ahora, este mundo, esas investigaciones están a la vista para poder verlas y analizarlas y son verdad. ¿Por qué? Porque ellos van a dar ¿qué? De un lado una información y de otro lado otra información que se va a cruzar para formar este nuevo ser. Es ahí cuando vemos enfermedades congénitas que vinieron de mucho más atrás porque son informaciones cruzadas.
Y a raíz de todo esto, al entender mi cuerpo, y esa es otra cosa, empecé a entender mi cuerpo, porque tu cuerpo no es el mismo que el mío. Tu cuerpo se desenvuelve de una manera muy diferente, tu ambiente se desenvuelve de una manera muy diferente. Las bacterias que viven en mi casa, en mi cocina, son diferentes a las bacterias que hay en tu casa y en tu cocina, son propias tuyas y con esas has aprendido a vivir. Fíjate que cuando sacas un bebé chiquitito recién nacido a un nuevo ambiente, a un nuevo lugar, lo primero que le pasa normalmente es que estornude. Entonces, ¿qué está pasando? Su sistema inmunológico se está despertando a todo lo nuevo que va a conocer, lo va agarrando y va defendiéndose de algunas de las cosas que piensa que le pueden hacer daño. Pero una vez tomó la información de ese ambiente, eso ya no le va a hacer daño. Recuerdo una familiar que decía ella, que el médico lo llevaban al niño muchas veces y lo volvían a llevar y lo volvían a llevar hasta que el médico le dijo, ¿sabe qué, señora? Dele un poco de tierra a su hijo. ¿Por qué? Porque el niño estaba tan cuidado, tan sobreprotegido de todas las bacterias que están alrededor de él, que lo habían hecho demasiado débil a cualquier situación. Y esto en la vida también se refleja, ¿no? Tenemos que hacer a nuestros hijos fuertes, decirle, dale, te va a salir, anda, sácalo adelante. Y en el cuerpo nosotros vamos y nos topamos con alguien que tiene una gripe, y si nosotros ya tuvimos gripe, puede contagiarnos, es verdad, pero si nuestro sistema inmunológico está en un equilibrio con la cantidad de bacterias que nos van a defender, va a llegar ese virus y va a poder ser eliminado, va a poder ser un resfrío muy, muy básico, muy, muy leve, pero no va a pasar eso si nuestro sistema inmunológico está desequilibrado. Hay mucho que hablar sobre ese tema del sistema inmunológico. Al final, yo logré tener una desinflamación total. Yo no bajé mucho de peso. Cuando salimos de la pandemia, la pandemia vino a hacer una sanidad en mí y a tener nuevos conocimientos y a experimentar nuevas cosas. Estudié muchísimo. Ahora en el encontrarme con mi familia, mis amigos, fue otra sorpresa, porque estábamos en casa y andábamos medio de pijama, medio de ropa muy, muy informal en la casa, tranquilo, y yo no había notado en mi cuerpo cómo se veía, porque uno se ve todos los días, ¿no? Pero la gente afuera me dijo, wow, hay un adelgazamiento, o sea, adelgazaste mucho. Yo no me veía mucho adelgazando, pero sí desinflamando, y no me había dado cuenta que había un antes y un después, la otra cara total de la moneda. Y fue ahí donde yo empiezo a preparar muchas cosas, a estudiar más. Cuando tenés esta información, no te la podés quedar para vos. Cuando vos entendés que eso te va a ayudar, no puede ser algo que lo guardes para vos. Y es por eso que empiezo a hacer estos podcasts. Porque así como he escuchado la historia de muchos médicos, porque estudio con muchos médicos acerca de la salud, ellos hablan y dicen, la escuela de medicina nunca, nunca, cero nutrición, cero gestión del estrés, cero gestión del sueño. No tenemos esa educación en la medicina, y eso hace de que no lo pueden enseñar a sus pacientes. A mí vinieron y me dijeron, es estrés, es hereditario. Ok, puede ir por ahí, pero hay una raíz, hay unas cosas más al fondo, más allá, que están incidiendo. Entonces ahí empiezo a preguntar yo a mi mamá, a mi papá, papá, ¿cómo era yo de niña? Yo supe que tuve ictericia, que experimentaron conmigo con esa ictericia, dejándome 8 días en la camita solar y me ponían sueros en la vena de la cabecita, porque no entraba la aguja en ningún otro lugar, y no me sacaban para amamantarme, pero era un experimento lo que hacían para ver cómo funcionaba mi cuerpo y si yo aguantaba. Mi papá fue y se peleó con todo el mundo, me sacó de ahí y me puso al sol y me sanó. Y todas esas cosas que uno empieza a saber y empieza a conocer del trasfondo de lo que vino antes, ayuda demasiado, porque ya uno empieza a entender y a encajar las piezas. Ese experimento que tratando de hacer conmigo lastima mi hígado. Y esa también es una sumatoria, ¿no? A todo lo que estoy viviendo o lo que estaba viviendo y que he empezado a mejorar. La sanidad no viene, así como intoxicamos nuestro cuerpo por muchos días, por muchos años, no viene automática, pero viene. Es un proceso que debemos de seguir. Salgo yo a verme con mucha gente después de la pandemia y me dicen, ¿qué hiciste? No, todo el mundo engordó. Bueno, no todo el mundo, mucha gente engordó, porque empezó a hacer panadería dentro de la casa, a hacer panes, a comer mucho, estaban muy estacionados, no todo el mundo tiene un gimnasio, no todo el mundo se pone a hacer ejercicio, ¿no? Y en la pandemia mucha gente salió más gorda, ¿no? Y nosotros aquí no, porque obviamente lo que hacía yo, lo hacía mi familia, y eso fue un punto de inflexión muy grande para mí, que solamente podía pasar en la pandemia, porque encerrados teníamos que
hacer todos lo mismo. Y fue un apoyo muy grande cuando mi esposo me ve ya menos inflamada, me ve más contenta, me ve saliendo de ese cuadro de dolor permanente, permanente, permanente. Claro, es otra vida. Y luego de eso, empiezo a encontrarme en reuniones con muchas personas y a contarles todo lo que me pasó, pero noto algo, noto que realmente muchas veces te tienen que pasar a vos para que te puedan entender. Muchas veces no podés experimentar lo que está pasando el otro porque no lo sentís así. Pero eso no quiere decir que no te esté pasando por dentro y tu cuerpo esté pidiendo auxilio de alguna forma. En mí se notó mucho la inflamación y el dolor. Creo que si hubiera sido inflamación tal cual, no me hubiera preocupado tanto. Pero el dolor no me dejaba. Y ahora entiendo qué era la inflamación. Yo tenía un proceso de que aún lo tengo sanando en el intestino delgado, que se llama hipermeabilidad intestinal. Y eso no te lo pueden diagnosticar con ningún estudio. No te lo pueden diagnosticar, no hay forma. El funcionamiento del cuerpo es muy difícil de tener un análisis de cómo está funcionando. Lo más cercano que he visto son los holsters que ponen en el corazón, las cámaras que pueden ir en el esófago sacando fotos por miles para ver cómo está yendo y tratar de hacer una película de todo lo que ve la cámara dentro del intestino. Pero después de eso es muy difícil. ¿Cómo yo me diagnostiqué? Porque fui yo por los síntomas. Entonces este médico empieza en una de sus charlas, de sus talleres, empieza a decir, ok, vamos a estudiar ahora esto. Y él empieza a nombrar sintomatología. Y él dice, ok, esto solamente se puede diagnosticar bajo sintomatología. ¿Quién es la mejor persona para decir cómo se siente uno? No es el médico te puede tocar, después me duele esto, lo otro, pero sos vos mismo, el que vos agarrás y decís, esto es lo que me está pasando. Y todo tiene que ver si no dormís, si te duele la cabeza, si comiste algo y te dolió la cabeza, si te duele el pie, si te duele el músculo. Todo tiene que ver porque estamos interconectados, no funcionamos a Wi-Fi, no funciona el hígado solito. Es que me duele el hígado porque el hígado recibió un poco más de algunas toxinas y ya está inflamado. No, ¿por qué llegaron esas toxinas hasta allá? Hay un canal, hay un conducto. Y el saber todo esto me ha ayudado a tener cambios drásticos, grandes, en mi vida, en lo que hago, en cómo lo hago. Me cuesta muchas veces hacerlo, pero estoy en el proceso, estoy en el camino. Y más que todo fue algo muy hermoso porque pude compartirlo con muchas personas, con mi familia. Este pod me ha llevado mucho tiempo hacerlo, pero entiendo que como muchas personas han experimentado eso, como te decía, médicos que hacen este tipo de cosas de los cuales sigo aprendiendo, estoy aprendiendo mucho más, estudio mucho más con ellos, dan una luz a muchas personas. Pero sobre todo tenés que tener en cuenta algo. Vos sos el que sabe mejor qué es lo que está viviendo y cómo está viviendo. Y necesitas pararte y diagnosticarte vos. Tengo esto, 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 esto. Estos son mis síntomas y averiguar. Hay mucha información. Quédate con la mejor información, con la información coherente. No te pueden dar una receta, que eso es lo que hace normalmente la medicina convencional. Te da una receta y le da una receta, la misma receta se la da a todas las personas que van ese día. Es la misma base. Te duele la cabeza, a todos le dan un paracetamol, un ibuprofeno. Pero ¿por qué es tu dolor de cabeza? Porque es una migraña constante la que hay en una persona y no pasa. ¿Cuál es el trasfondo de todo eso? ¿Qué es lo que está pasando con esa persona? Y solamente esa persona la sabe. No somos iguales, somos muy diferentes. De hecho, el alimento que creó Dios va a ser bueno para todos. Pero muchas veces en tu organismo, en tu cuerpo, están pasando cosas que no vas a aceptar bien ese alimento por más natural que sea. Y necesitas ir más allá y hacer algo como cambiar o dejar muchas cosas y volver a introducirlas, que se va a hacer otro tema, para que vos te vas dando cuenta de lo que verdaderamente te está agrediendo. Y una vez consigas el agresor, que no siempre puede ser algo malo, en ese momento vos vas a empezar a sanar, ¿no? Lo dejas un rato y dejas que tu cuerpo vaya defendiéndose, dándole las armas correctas para que pueda defenderse. Esa es mi historia y de repente es tu historia y por eso te la estoy contando, porque es importante que empeces a ver que no tenés que vivir inflamado, que no tenés que vivir con dolor de cabeza, que no tenés que vivir con sobrepeso, que no tenés que vivir adicto al azúcar, adicto a toxinas alrededor que traen alimentos que te intoxican, que te envenenan, que no son alimentos. Eso no se llama alimento. Eso no es alimento. Alimento es lo que
Es natural lo que puedes comer con 1 o 2 procesos, no más. Lo demás, el ultraprocesado, ya viene enriquecido, le dicen, porque no tiene nada y tuvieron que meterle algo que ni siquiera va a llegar a ser beneficioso, porque la condición muchas veces de tu estómago no está apta para poder descomponer ese alimento y que pueda llegar a todos lados de tu cuerpo. Entonces yo te quiero decir hoy que mi historia te pueda servir para que vos salgas de todo ese círculo vicioso de seguir viviendo de esa manera y de saber que hay una solución, que hay esperanza, que hay muchas cosas que podés mejorar y que no cuestan mucho dinero. Simplemente es el querer, el no llegar al límite y saber que yo puedo tener la fuerza. Y si te faltan fuerza, hay un Dios que te puede ayudar. Así que yo quiero decirte que no estás solo, podés seguir adelante, podés sanar alma y cuerpo. Muchos hablan de eso, pero yo sé de que hay un camino y ese camino es efectivo y es precioso. ¿Ok? Hasta la próxima.